Bueno, en la unidad de integración, ahí se me fue la pantalla. Perdón, se me fue a mí la pantalla compartida, yo no la estoy viendo. Ahí está. Eh, Al principio pide que respondan las siguientes consignas y les pregunta qué características tiene el estado gaseoso. ¿Se acuerdan que había un video en donde estaban poniendo las características que había para cada uno de los estados? Eh, lo habían escrito yo en el pizarrón. Bueno, tienen que tratar de acordarse más o menos algo relacionado con eso. Y acá lo que les pregunta es si es que puede ser que tenga volumen propio y adopte la forma del recipiente que lo contiene. No, volumen propio el estado gaseoso no tiene. No tiene forma, pero dice, y es incompresible. Eso no es cierto, se puede comprimir. Por lo tanto, el que es válido de todas estas tres opciones es el último, el que dice que tiene fluidez y es compresible. Después pregunta sobre, hay 5 sistemas, pregunta cuáles son los homogéneos y cuáles son heterogéneos. El aire que respiramos es un sistema homogéneo. Cuando tenemos un sistema homogéneo, cuando no hay una superficie de separación entre dos fases, entre dos partes que tienen distintas características, ya sea propiedades, por ejemplo, en el aire que respiramos no hay ninguna separación entre dos fases, es toda una cosa homogénea. En cambio, si tenemos carbón y querosén, aquí sí hay una superficie de separación entre, aparte del carbón es sólido, el querosén es líquido, aquí sí se ve una separación entre fases y se trata de un sistema heterogéneo. En el caso de la leche, en la clase de hoy a la mañana, alguien me preguntó hasta qué punto tengo que ver yo si hay una superficie de separación o no, porque si yo miro con un microscopio, pongo en un portaobjeto una gota de leche, voy a ver gotitas de grasa. Pero bueno, se supone que esto es a simple vista, no es que estamos viéndolo en un microscopio. La leche, si la veo a simple vista, yo veo que es un sistema homogéneo. Si quiero hacer más profundo la observación, bueno, voy a ver gotitas de grasa que mm, se pueden ver separadas de lo que es la parte acuosa. Después, el agua potable también es un sistema homogéneo y el agua destilada también. Ahora, en el ejercicio 3 dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas y cuáles no? Y dice, el primer punto, un sistema con un solo componente debe ser homogéneo. Y eso es falso, porque, por ejemplo, el agua que pueda estar en forma sólida, líquida y gaseosa, yo tengo un solo componente, sin embargo no tengo un sistema homogéneo. La otra afirmación que dice, un sistema de dos componentes líquidos debe ser homogéneo. Eso es falso, porque puedo tener una mezcla de agua y aceite donde el sistema no es homogéneo. Hay una separación, hay dos fases que están, visualmente se logra ver una separación entre ellas. Un sistema de dos componentes gaseosos debe ser homogéneo. Esto es verdadero porque los gases
se mezclan en la atmósfera, se pueden mezclar sin que yo pueda visualizar dónde hay un gas y dónde está el otro, ¿no? Por ejemplo, en el aire. En el aire, bueno, hay más de dos componentes gaseosos, pero es un sistema homogéneo. Un sistema con varios componentes distintos debe ser heterogéneo. No, porque puedo tener, por ejemplo, alcohol y agua. Yo tengo dos componentes que son distintos y sin embargo no es un sistema heterogéneo, sino que es un sistema homogéneo. No puedo diferenciar qué parte es agua, qué parte es alcohol, porque se mezclan. Igual si tengo, por ejemplo, una solución de agua con sal. Tengo un componente sólido que se disolvió en el agua y, sin embargo, el sistema es homogéneo. Este otro dice, el agua está formada por la sustancia oxígeno y la sustancia hidrógeno, eso es cierto, y dice que por descomposición del agua se obtiene el elemento oxígeno y el elemento hidrógeno, y eso también es cierto. El ejercicio 3 tiene como sistema agua, aceite y cuarzo. Y pregunta si es homogéneo o es heterogéneo. Obviamente es heterogéneo. Después, ¿cuáles son sus componentes? Bueno, obviamente el agua, el aceite y el cuarzo. ¿Y cuántas fases tengo? Yo tengo aquí una fase acuosa, esta otra también es otra fase acuosa, pero sin embargo el aceite con el agua no se mezclan. Y después el cuarzo, que es una fase sólida. Entonces tengo tres fases. Cada una de ellas cada uno de estos componentes forman una fase. Después, el problema 5, ¿qué método o métodos se podrían emplear para separar cada uno de los componentes de los siguientes sistemas? Bueno, esto, fíjense en las respuestas que les da el problema, todo esto que está acá. Eh, no hace falta que lo miremos ahora. Sí, miren bien cuáles son los distintos, las distintas formas de separar sistemas eh, que vimos. ¿Se acuerdan que había algunos que eran para sólido líquido, otros para sólido sólido, otros para líquido líquido? Fíjense bien para qué sirve cada uno. Acuérdense bien cómo funcionan para poder acordarse, porque seguro que van a tener un determinado sistema y les van a preguntar de qué forma pueden separarlo. Y a lo mejor pueden separarlo con más de una forma de separación. Eh, a lo mejor tienen entre 5 opciones, hay 2 que son válidas o 3 que son válidas. Eso puede pasar. Acá vamos a un problema donde sí hay que hacer cálculos y dice, una cierta masa de magnesio reacciona químicamente con 80 gramos de oxígeno produciendo 200 gramos de óxido de magnesio. Indicar cuántos gramos de magnesio han reaccionado y en qué se basa para resolver este problema. Dice que una cierta masa de magnesio reacciona químicamente con 80 gramos de oxígeno, produciendo 200 gramos de óxido de magnesio. 200. Y dice cuántos gramos de magnesio han reaccionado y en qué se basa el problema. Yo tengo
este dato, tengo este otro y pregunta qué cantidad de magnesio reaccionó con ese oxígeno. Por la ley de conservación de la masa, yo sé que todo lo que pongo en un sistema cerrado, esa masa se va a conservar. Esto que está acá va a tener que ser igual a esto. Si todo esto que está acá tiene que ser igual a 200 gramos, y yo sé que puse 80 gramos de oxígeno, necesariamente acá tengo que tener 120 gramos de magnesio que reaccionan con 80 para dar 200 gramos, ¿sí? Esto es por la ley de conservación de la masa. Entonces, este es el resultado. Bueno, esto creo que es algo simple, ¿no? Se entiende. ¿Y en qué se basa para resolver este problema? Bueno, por la ley de conservación de la masa. En este otro problema, el 7 dice que tengo 70 gramos de un óxido de hierro, donde reacciona el oxígeno con el hierro. Y ese 70% corresponde a hierro. ¿Cuánto hierro podrá extraerse de 350 gramos de óxido? Y después, ¿qué masa de oxígeno puede obtenerse a partir de dicha cantidad de óxido? Entonces voy a escribir los datos del problema. Esto es el primer dato que les da. Y entonces pregunta, ¿cuánto hierro podrá extraerse de 350 gramos de óxido? Eh, Acá no dice qué tipo de óxido es, por lo tanto no pongo ninguna fórmula, porque el hierro tiene valencia 2 y 3, o número de oxidación 2 y 3. No dice el problema de qué tipo de hierro, si es el óxido férrico o el óxido ferroso. No lo dice, así que no pongo fórmula. Pero yo sé que en 100 gramos de óxido voy a tener 70 de hierro, porque dice que el 70% de un óxido de hierro corresponde a hierro. Entonces yo puedo escribir que en 100 gramos de óxido tengo 70 gramos de hierro. Y entonces, en función a esta proporción, puedo calcular cuánto tengo cuando tengo 300 gramos de óxido. Esto es 70 gramos por 350 dividido 100. Esto se va con esto se va con esto. El 7 por 35 da 245 gramos de hierro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Qué ley usé acá para poder hacer este cálculo? ¿Regla de tres? Sí, regla de tres, pero ¿qué ley de las leyes ponderales de la química usé para hacer este cálculo? La de Lavoisier, algo así se llama. Lavoisier, se pronuncia Ese. Lavoisier. Es la ley de las proporciones definidas. ¿Por qué 350? Me pregunta Martina. Porque si lees el problema te está diciendo cuánto puedo obtener de hierro si parto de 350 gramos de oxígeno, de óxido, perdón. El problema me está dando este dato. Este valor que está acá es un dato que me está pidiendo, que me está dando el problema. Obtengo 245 gramos de hierro. Después, el otro
la otra parte que me pide es qué masa de oxígeno puede obtenerse a partir de dicha cantidad de óxido. Entonces, yo sé que si tengo 70 gramos de hierro más oxígeno, yo llego a obtener 100 gramos de óxido. La otra proporción es si yo parto de 350, yo sé que llego a 245 gramos de hierro. ¿Sí? Me pregunta, ¿con cuánta cantidad de oxígeno va a reaccionar para dar 350 gramos de óxido? ¿Cómo puedo sacar eso, ese valor? Yo divido 245 por 70 y me da la cantidad que aumentó, 70 para llegar a 245. Entonces, ese valor lo multiplico por la cantidad de oxígeno anterior, que sería 30. ¿Y qué te dio? Pues sería, ¿Qué para no valor la te tengo acá, dio? lo tengo que ¿Hiciste el buscar. cálculo? Sí, pero lo tengo en otra hoja, pero de Ah, acuerdo como le hice. bueno, esa forma de obtenerlo está bien, pero hay una fórmula mucho más fácil, mucho más sencilla. Porque es cierto, acá yo ya sé que si 70 corresponden a hierro, de acá de oxígeno hay 30. Pero justamente con esa misma forma de saber que acá hay 30, yo puedo calcular acá cuántos gramos de oxígeno hay por la ley de conservación de la masa. Si acá tengo 350 gramos, acá también tengo que tener 350 en total. Por lo tanto, hago 350 menos 245, que me da 105, y entonces de acá sé que tengo que tener 105 gramos de oxígeno. ¿Sí? Ah, Es no vi mucho esos más. 350 gramos, por Ah, eso. por la ley de conservación de la masa, yo puedo hacer ese cálculo. Lo que vos hiciste está bien, debería darte, si lo haces bien, debería darte igual también 105 gramos de oxígeno. Pero es mucho más, tenés que hacer muchos más cálculos. Es más largo. Este es más rápido, ¿sí? Sí, profe. A ver, alguien escribió. Ah, bueno. Martina, ya enganchaste, ¿no? Con la clase, porque estabas medio desenganchada con todo. Vamos al siguiente problema. Bien, acá les da, acá habla de muestra 1 y acá tendría que ser muestra 2. Esto que está acá no es la misma muestra, es otra muestra. Les da masa de cobre y masa de oxígeno. Hay dos muestras que son de óxido de cobre. En una muestra tienen 6,35 gramos de cobre combinadas con 1,6 de oxígeno. Y otra muestra distinta es 25,4 de cobre, se combina con 3,2 gramos de oxígeno. Y la pregunta es, ¿se puede tratar del mismo óxido? ¿Y en qué se basa para dar la respuesta? ¿A ustedes qué les parece? Fíjense que si yo miro esta cantidad con respecto a esta,
¿qué proporción veo en la segunda con respecto a la primera? Es el doble. Exacto. Yo veo que acá, en, en esta, tengo el doble de lo que hay acá arriba. ¿Y esa misma relación se mantiene acá? No, No. Entonces, no se trata del mismo compuesto. Si yo tuviera, si se tratara del mismo óxido, el que está acá, que el que está aquí abajo, si acá se duplica la cantidad de oxígeno, acá tendría que duplicarse la cantidad de cobre para que se trate del mismo compuesto. Y en este caso, no se trata de eso. Por lo tanto, no tengo, no se, la respuesta de acá de esta pregunta, si se trata del mismo óxido, digo que no. ¿En qué se basa para dar su respuesta? En la ley de las proporciones definidas. Si yo tengo que de aquí a acá se duplicó, debería pasar de aquí a acá duplicado también. Si eso no pasó, por lo tanto, puedo decir con seguridad que no se trata del mismo óxido. ¿Eso es claro? ¿Se entiende? sí, profe. Y la otra pregunta que hace es verificar si se cumple la ley de Dalton. La ley de Dalton es la ley de las proporciones múltiples. Entonces yo voy a copiar ahora esto que está acá en el pizarrón y lo vamos a ver, porque así, acá sí se cumple la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. Quiere decir que el otro es un compuesto diferente entre el cobre y el oxígeno. Quieren que copie los datos. Yo tengo cobre, acá es cobre, acá es oxígeno. Y en la primera muestra me dice que es 6,35 con 1,6. Y acá pasa 3,2, pero la cantidad de cobre es 25,4. Esto es muestra 1 y esto es muestra 2. Entonces, la ley de las proporciones múltiples lo que hacía era mantener constante el valor de la masa de uno de los componentes. Yo para poder ver eh, qué valor tengo, a ver, tendría que decir qué pasa para esta relación. ¿Qué pasa si yo multiplico por 2 esto? Si lo multiplico por 2, llego a 3,2 para esta muestra. Y lo mismo, si esto lo multiplico por 2, esto me da 7, 12,7, ¿no? 12,7 gramos se van a mezclar con 3,2 gramos de oxígeno. Esta sería la relación, multiplicando por 2. Entonces acá ya puedo comparar esto con esto, porque ya mantuve la misma masa en los dos casos. Entonces puedo relacionar estos dos. Si yo hago 12,7 sobre 25,4, esto me va a dar igual a 1/2. O si hago al revés, 25,4 dividido 12,7, esto me da 2/1. Y estas eran las relaciones que se mantenían iguales a números enteros y pequeños que decía la ley de proporciones múltiples. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, Profe, en el de las respuestas los dividía. El cobre por el oxígeno en las dos muestras
Bueno, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Es lo mismo que hagan una cosa u otra. Perdón, ¿lo dividía qué cosa? En las respuestas no te oí lo que... Dividía 6,35, divido 1,6, lo mismo hacía abajo, y después el de mayor número lo ponía arriba y se dividía. No sé si se me entendió. El A cobre lo ver, dividía por el espera, espera, oxígeno. vamos a ver cómo estás, porque yo Sí. no miré la respuesta. No sé lo que te presenta como respuesta. Dio lo mismo, 2. Ah, bueno, sí, está bien. Bueno, pero de todos modos, lo importante es encontrar que hay una relación entre, eh, por- en el apunte cuando explica la ley de las proporciones múltiples, lo que hace es mantener constante la masa de uno de los elementos. En este caso yo dije, bueno, dejo constante la masa del oxígeno. Para poder mantenerla constante tengo que saber qué proporción hay cuando para esta muestra tengo 3,2. La proporción de cobre sería esta, para que después pueda hacer esta relación entre estas dos cosas. Pero lo importante es que se obtiene una relación de números enteros y pequeños y chicos, valores chicos. No sé, uno debe ser el óxido. El cobre tiene valencia 2 y 1. Uno debe ser con valencia 2 y uno debe ser cobre, oxígeno y el otro es cobre 2, oxígeno. Uno y otro. Esto es con valencia 1 y esto es con valencia 2. Óxido cuproso y óxido cúprico. Eso deben ser las dos muestras que están acá. Bueno, eh, acá en este caso, ¿cuál es la masa de 3,7 moles de molécula de dióxido de carbono? ¿Y cuál es el número de moléculas correspondiente? Vamos a copiar los datos. 3,7 moles de dióxido de carbono y el número de moléculas. Bien. Yo necesito calcular la masa en 3,7 moles. Eh, Cuando vimos mol, eh, si yo hallo la masa de esta molécula, teniendo en cuenta que esto está formado por un carbono y dos oxígenos, el carbono tiene masa atómica 12, el oxígeno es 16, pero está dos veces, esto es 32. Si sumo 12 más 32, eh, eso me da 44. Y entonces yo puedo decir que un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos. Eso es por la definición de mol. Y me pide que yo diga cuánto tiene 3,7 moles de dióxido de carbono. Entonces va a ser 44 por 3,7 mol dividido un mol. Esto se va con esto. Lo que obtengo está expresado en gramos y es multiplicar 44 por 3,7. Si hago ese cálculo,
44 por 3,7 me da 162,8. Y esto es lo que pesa 3,7 moles de dióxido de carbono. Si tengo que calcular cuántas moléculas hay, ¿se acuerdan el número de Avogadro? Con el número de Avogadro les decía que un mol de cualquier sustancia tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. En este caso estoy hablando de un compuesto químico, entonces hablo de moléculas. Y en 3,7 voy a tener X. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar 6,023 por 10 a la 23 por 3,7. Esto me va a dar expresado en moléculas. Hago 6,023 por 3,7. Y esto me da 22,2851 por 10 a la 23 moléculas. Esto lo tengo que escribir en forma de notación científica, que tiene una sola cifra entera, todo lo demás está en decimal. Entonces esto lo transformo, lo que está acá queda como 2,22851 por 10. Le corrí la coma, una coma para este lado, por lo tanto le tengo que aumentar en 1 el exponente, me queda por 10 a la 24 moléculas. Y este es el otro resultado que me pedía el problema. ¿Se entiende? Profe, una Bastante. pregunta. Sí, ¿La potenciación del 10 eh, varía en cuánto corres la coma o cómo? sí, obvio. Ah, bueno, gracias. Si yo tengo 1,52 por 10 al cubo, por ejemplo, esto va a ser igual a decir que tengo 152 por 10, corrí la coma para este lado, es por 10 a la 1, porque corrí 2 lugares. Le tengo que disminuir 2 a la potencia esta. Si corro para el otro lado, si esto lo quiero escribir de otra manera, 0,0152, esto lo tengo que escribir por 10. Yo le corrí acá 2 lugares, entonces le tengo que sumar 2 al exponente, es por 10 a la quinta. De todos modos, la notación científica está bien escrita así de esta manera. Siempre tiene la notación científica una cifra entera y todo lo demás como decimal. Pero si yo por algún motivo necesito cambiarlo, depende de para qué lado corra la coma, le aumento o le disminuyo el exponente al 10. ¿Se entiende eso? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno. Bueno, esto es lo que les da. Vamos a este otro. ¿Qué masa de cloro tiene el mismo número de átomos que 500 gramos de oxígeno? ¿A alguien se le ocurre cómo hacer esto? Yo había hecho con el número de Avogadro, profe. Ah, bueno, sí, está bien.
Pero además del número de Avogadro, ¿usaste alguna otra cosa más? Porque te pide masa. Sí, primero había hecho con el número de Avogadro y después hice lo mismo pero con la masa para llegar al número. Y me dio bien. Dice, con el mismo número, tiene el mismo número de átomos que 500 gramos de oxígeno. Bueno, el cloro tiene una masa atómica, a ver si lo tengo, creo, en el... el cloro está acá, a ver, esperen que lo agrande un poco más. Alcanzan a ver 35, uy, hice lío. Es este valor que está acá, 35,45. Yo acá lo voy a aproximar a 35,5, la masa atómica. Y el oxígeno, como masa atómica, está acá, 15,999, lo aproximo a 16. Necesito esos datos para lo que tengo que hacer. Bueno, yo sé que yo necesito saber en 500 cuánto tengo. Hago 1 mol por 500 dividido 16. Si hago ese cálculo, obtengo 31,25. En un mol, el número de Avogadro dice que en un mol de cualquier sustancia yo voy a tener 6,023 por 10 a la 23 átomos por mol, para cualquier sustancia. Por lo tanto, voy a tener igual cantidad de átomos por cada mol de oxígeno que por cada mol de cloro. ¿Sí? ¿Es cierto lo que Otra estoy vez, profe, diciendo? ¿puedes repetir lo El número último? de Avogadro les dice que en un mol de cualquier sustancia yo tengo este número de cantidad de átomos o de moléculas, según qué es lo que esté considerando. Para cualquier sustancia, para cualquier cosa. Por lo tanto, yo puedo decir que si tengo un mol de oxígeno, voy a tener esta cantidad de átomos. Si tengo un mol de cloro, también tengo la misma cantidad de átomos. Sí, ¿Es sí, sí, cierto? ya entendí. Sí. Bien. Y entonces, si yo tengo que saber qué cantidad de cloro tengo, cuando tengo igual cantidad de átomos de cloro que de oxígeno, si en lugar de tomar igual cantidad de átomos, tomo igual cantidad de moles, estoy en igual cantidad de átomos. Yo acá tengo moles
de oxígeno. Considero 31,25 moles de oxígeno. Pero también tengo que hallar para 31,25 moles de cloro. En ambos casos voy a tener igual cantidad de átomos. ¿Es cierto esto? Sí. Si en un mol tengo igual cantidad, ya sea de oxígeno que de cloro, en 31,25 de oxígeno voy a tener igual cantidad de átomos que en 31,25 moles de cloro, ¿sí? Sí, profe. ¿Me siguen? Sí. Bien. Y sé que, por esto que está acá, un mol de cloro pesa 35,5 gramos. 31,25 de cloro es X, y esto es 35,5 gramos por 31,25 moles dividido un mol. Esto se va con esto, hago este cálculo. 35,5 por 31,25 me da 1109,375 gramos. Y esto es de cloro. Y este es el resultado que me estaba pidiendo de qué masa de cloro tengo que tenga igual cantidad de átomos que 500 gramos de oxígeno. Sí, está bien, es este. Acá está. Bien. Bueno. Y acá tienen un cuadro para completar. ¿Quieren que hagamos algunos de todos estos? No les hago todos, porque si no se va a hacer muy larga la clase. Y hay cosas que también... Ustedes, a ver, estamos en el ejercicio 11 y esto tiene en total... bastante, faltan todavía. Bueno. Completamos algunos. Este es el número atómico Z, esta es la masa atómica. Y acá, por ejemplo, para el calcio les da el número atómico, y el número atómico les está indicando siempre la cantidad de protones. Sepan que el Z es igual a la cantidad de protones que tiene un elemento cualquiera. Por lo tanto, acá, si el Z es 20, yo acá puedo decir que acá pongo 20. Esperen que lo voy a poner con otro color que se vea diferente. Ahí está. Tengo un elemento neutro. No tiene ninguna carga. Quiere decir que tengo que tener igual cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, acá pongo también 20. Y me falta completar la masa atómica. La masa atómica es siempre la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Por lo tanto, de acá deduzco que si sumo protones más neutrones, me va a dar 40. ¿Entendió cómo completar esto? Sí, podrías Sí. hacer el que tiene más 2, que es... Este lo puse yo, Este lo puse yo, no está en el... Porque ustedes todos tienen acá todos elementos neutros.
Y en el examen yo sé que les van a tomar iones o cationes. Por eso es que Sí, puse esto en lugar de esto. Hagan de cuenta que este no está y que está este. Y hacemos esto, entonces. Les da la masa atómica y le da la cantidad de neutrones. La masa atómica había dicho que era igual a la cantidad de protones más neutrones. Acá tengo que es 55. Yo tengo la cantidad de neutrones, por lo tanto puedo deducir la cantidad de protones que hay. ¿Cuántos hay? 25. 25, bien. Tengo 25 protones. Debería, si fuese neutro, tener igual cantidad de electrones, pero no tengo igual cantidad de electrones. A ver, esto lo dejamos para el final. Esperen. Primero, siempre el Z o el número atómico es igual a la cantidad de protones. Ya deduje la cantidad de protones que hay, por lo tanto, este Z que está acá tiene que ser 25. Me falta la cantidad de electrones. Si esto fuese neutro, tendría que haber igual cantidad de protones que de electrones. Pero acá tengo dos cargas positivas, es decir, que perdieron 2 electrones. No hay 25 electrones. ¿Hay cuántos? 23. 23. ¿Se entiende cómo completo esto cuando tiene carga? Si fuese Sí. algo que tuviera cargas negativas, no porque este no es posible que tenga carga negativa, si fuese otra cosa, otro elemento, le tendría que agregar a la cantidad de electrones que tienen normalmente en en un elemento neutro, le tendría que agregar tanta cantidad de electrones como cargas negativas haya. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno. Y el resto complétenlo ustedes, chicos, porque... vamos a hacer uno de los que no dice qué es. Por ejemplo, que solamente les da la cantidad de electrones, la cantidad de neutrones, y no dice qué elemento es, ni qué Z, ni qué A tiene, ni nada. ¿Qué puedo completar de entrada? ¿Qué La se les Los cantidad ocurre? de protones. protones. Exacto, la cantidad de protones, que tiene que ser igual a la cantidad de electrones, porque no me dice que acá esto tenga una carga negativa o positiva. Entonces va a tener 30, igual que la cantidad de electrones. Si acá pongo 30, el número atómico siempre me da la cantidad de protones, el número atómico tiene que ser también 30. ¿Y cómo saco la masa atómica? La masa Suma. atómica era la suma de los protones más los neutrones. Es Sí. 30 más 35, eso me da 65. Ahora me fijo en la tabla periódica cuál es número atómico 30 y encuentro que es el zinc, que dice que tiene una masa atómica de 65,37. Bueno, acá siempre ponen números enteros en esta parte de A. Por lo tanto, si yo tengo que escribir acá qué elemento es, digo que esto es el zinc. ¿Se entiende cómo encuentro eso en la tabla periódica? Sí. Bien. Sí, profe. Ojo que les pueden dar un cuadro, como en este caso, para completar, o puede que esté escrito en un texto donde dice el símbolo tal y no tiene nada, ustedes tienen que completarlo y se les va a desplegar una serie de ítems que pueden poner cuál es.
tiene un Z igual a nada y lo tienen que completar ustedes, tiene un A igual a nada y lo tienen que completar ustedes, tiene una cantidad de protones y no dice nada, tiene 30 electrones y tiene 35 neutrones. Ustedes tienen que leer todo el párrafo, ver qué datos les está dando y completarlo ustedes en un párrafo. Puede que no se presente como tabla, que se presente como un párrafo. Y por cada parte que tengan que completar se les va a desplegar una serie de datos y ustedes tienen que elegir cuál es el dato correcto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, Sí, Bueno. Vamos acá a configuración electrónica. Para la configuración electrónica, ojo que tienen que acordarse de la regla de, a ver, esperen que les muestro cuál estaba recién la electrónica. Aufbau, ¿es ese? Sí, 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 es la regla de sí, Aufbau, sí. Eh, bueno, en donde tienen que acordarse de este diagrama para ver en qué orden se van completando los niveles electrónicos de acuerdo a cuál es el Z que ustedes tengan. Acá les da enunciar las configuraciones electrónicas de los siguientes elementos con Z igual a 6, con Z igual a 12, a 20, a 31, 42 y 50. No tiene mucho sentido que yo me ponga a hacer esto cuando lo tienen acá. Acá está el resultado. Pero acá tienen que acordarse que tienen que usar esta, esta regla, ¿sí? Que es este diagrama de ocupación. Después acá les pide además que indiquen a qué grupo y periodo pertenece cada uno. Vamos a ver en las respuestas. Fíjense que el periodo que está acá siempre corresponde a el último número de los últimos orbitales. Fíjense que acá, por ejemplo, para z igual a 6, tienen orbitales 2s2 y 2p2, por lo tanto el periodo es 2. En el z igual a 12, el último orbital es 3s2, por lo tanto el periodo es 3. En este otro, de z20, el último orbital es 4, por lo tanto el periodo es 4. El periodo tiene que ver con el último orbital, el valor del nivel del último orbital que tienen, ¿sí? Y después el grupo lo tienen que mirar en la tabla periódica. Fíjense que según cuál es el elemento, según cuál es el... A ver, acá les está dando en esta columna, les dan los zetas. En la tabla periódica, bueno, acá en esta tabla en especial, el Z es este valor que está acá, es esto que está acá. En algunas tablas está por acá abajo el valor. No lo presenta acá. Yo en la que tengo en papel está abajo. Y fíjense que según cuál es el Z, tienen distintos grupos. Los grupos son estos que están acá. Por ejemplo, este es el grupo 3 o grupo 2B. Este otro es el grupo 11 o 1B. Para el caso de un Z igual a 20, el 20 es este, corresponde al grupo 2 o 2A, 2 en número romano. Y fíjense que ese es el valor que les aparece acá. ¿Se dan cuenta cómo ubicar a qué grupo y qué periodo corresponde cada compuesto? Cada elemento, quiero decir. sí, profe. Bueno.
Esto léanlo ustedes porque ya tienen la respuesta y está bien. ¿Se acuerdan cómo hallar las masas atómicas relativas cuando tienen un elemento que tiene varios isótopos con distintos porcentajes en la naturaleza? ¿Quieren que haga alguno de estos o se acuerdan? No, sí, profe, podría ser alguno. ¿Puedes hacer uno? Bueno, Sí. vamos a hacer este último que está acá. A ver, esperen que lo subraye. Este que está acá. Esperen que copie los datos en el pizarrón. Esto también es posible que se lo tomen. Que lo agrando un poco más para verlo más. Tengo magnesio. El primero es 25. Y dice que hay un 10,11%. El otro es 26, 11,29%. Y el otro, 24, 78,6. Bien. Tengo estos datos. Para el que tiene masa atómica 25 hay un 10,11%, para el que tiene masa atómica 26 hay 11,29%, para el que tiene masa atómica 24, 78,6%. El cálculo que tengo que hacer es multiplicar la masa atómica por este porcentaje. Es 25 por 10,11, pero es porcentaje, entonces lo tengo que dividir por 100, más 26 por 11,29 dividido 100, más 24 por 78,6 dividido 100. Haciendo este cálculo, debería darme lo que está dando como resultado la guía. A ver, voy a hacerlo por partes. Si hago 25 por 10,11 dividido 100, esto me da, esta parte me da 2,5275. Hago esta otra. 26 por 11,29 dividido 100. Esto me da 2,9354. Y esto último, 24 por 78,6 dividido 100. Esto me da 18,864. Si le sumo esto, esto me da en total 24,3269. Esto sería la masa atómica relativa del magnesio. A ver si... Ese es el ejercicio 14C. Bueno, acá lo redondearon con 2 decimales. Les pone 24,33.
lo que hace es corto con 2 decimales, corto esta parte, como esto es un número mayor, todos los números más de 5 mayores a 5 hacen que esto se redondee. Entonces me queda 24,33. Es unidades de masa atómica. Este es el resultado. ¿Se entiende? ¿Siempre se hacen así, profe? ¿Qué cosa siempre se hace así? ¿El redondeo decís? No, el ejercicio con los demás. Ah, Siempre sí, sumar así, multiplicar y por el porcentaje y dividirlo, claro, nomás. sí. Acá vos tenés otros ejemplos, otros compuestos para encontrar que eh, el litio o el boro, fíjate que acá te dan solamente 2 isótopos de cada uno. Solamente vas a tener que hacer suma de 2 cosas, porque vas a tener que multiplicar, por ejemplo, en este caso, 6 por 7,5 dividido 100 más 7 por 92,5 dividido 100. En el caso del litio, y para el boro es 10 por 20 dividido 100 más 11 por 80 dividido 100. ¿Sí? Sí, Sí, gracias. por nada. Bueno, y acá nombrar compuestos, tienen las respuestas de cómo se hace, salvo que quieran preguntar algo. Yo tenía una, profe. Sí, El 15D. el 15D, sí. Sí, yo lo había puesto como hidruro hipoiodoso y en la respuesta decía ácido hídrico. Bueno, habría que ver en la unidad 3, ahí cuando menciona los hidruros, a ver, ¿cómo decís que está en las respuestas? Ácido Ácido iodídrico. iodídrico, sí. Sí, debería estar como está acá, ¿no? Lo ponen como ejemplo y lo ponen con este nombre. No sabría qué decirte, porque si justamente está en el apunte y está como ioduro de hidrógeno, lo más lógico es que lo mencionen igual. A ver si en el cuadro este dice algo. Sí, a veces ponen al revés los nombres en los ejemplos. Yo estos apuntes no los hice, no participé, no nada, y entonces yo tengo algunas críticas, pero no viene al caso ahora hacerlas. Eh, no sabría qué decirte, porque está bien esto y está bien también la respuesta que te da acá, ácido iodídrico. Pero todo depende de lo que se quiera poner. Eh, Cuando ustedes tienen algo que ya está en el apunte, se puede hacer valer esto tranquilamente, porque está en el apunte. No sé qué decirte. Bueno, ¿alguna otra pregunta más con respecto a esto? A ver si yo tengo algo que haya escrito. Porque yo anoté, acá hay cosas que son parecidas a lo que estuvimos haciendo, así que esto no va. Una sola cosa. Fíjense de las propiedades intensivas y extensivas. Este,
qué diferencia hay entre una y otra y cuáles pueden ser propiedades intensivas. Imagínense que la pregunta sea, mencione de todas estas las que aparecen en un listado, cuáles son propiedades intensivas. O en otro listado, cuáles son propiedades extensivas. Recuerden eso, fíjense ejemplos de cada una de esas. Bueno, y los métodos de separación también, ya se los comenté eso. Lo de los isótopos vimos ahora y uno. Lo que les decía de completar en lugar de una tabla la cantidad de protones, neutrones y electrones, eh, se los pueden dar en forma de texto, ya se los dije. Y veamos una sola cosa y ya terminamos la clase de hoy. Si tienen un óxidos de cloro, más de uno óxidos de cloro. El cloro tiene número de oxidación 1, 3, 5 y 7. Por lo tanto, según con qué número de oxidación o valencia actúa, pueden formarse hasta 4 óxidos. Y si, sin especificar cuáles, si les dice que entre dos óxidos de cloro hay una relación masa de cloro a masa de oxígeno igual a 4,437. Esto es el dato que les da y les pregunta 50 gramos de oxígeno. ¿Con cuánto de cloro se combina? ¿Cómo hago esto? Yo tengo esto que dice masa de cloro a masa de oxígeno es igual a 4,437. Y eso va a ser igual a X gramos de cloro se va a combinar con 50 gramos de oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Esta es la relación que les da inicialmente el problema y esta es la otra relación que armo yo porque dice con 50 gramos de cloro, ¿qué cantidad voy a hacer reaccionar de cloro? De acá, lo único que tengo que hacer para encontrar ese valor es multiplicar 4,437 por 50 y esto me va a dar el valor de masa de cloro que va a reaccionar con 50 gramos de oxígeno que siga esta misma relación. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. Bien. Sí. Se los comento porque me llamó la atención la forma de presentar el problema. Entonces, por eso es que a mí me dio, si no hice mal las cuentas, es 221,85 gramos de cloro. Y si les dijera cuánto pesa el óxido de esa combinación, ¿qué me dirían? ¿No es dividido 9,8? ¿Cómo? ¿Cuánto pesa? Claro. ¿Es? O sea, ¿cuánto la trae la Yo sé Tierra? que, a ver, yo Y no sé es, que 50 gramos de oxígeno va a combinarse con esta cantidad de cloro en un óxido determinado de cloro.
Entonces yo les pregunto, ¿y cuánto pesa ese óxido de cloro que se forma? Hay que sumar, ¿no? La Sí, cantidad de cloro y oxígeno. por conservación de la masa. A este valor le sumo 50 y eso me da 271,85 gramos de óxido, sin especificar acá cuál es el óxido que estamos trabajando porque no lo dice y no te da este dato. No lo está preguntando. ¿Sí? Bueno, si no tienen ninguna otra consulta más, estoy por terminada la clase. Si se les ocurre algo que quieran preguntar después, porque en el momento ahora no se les ocurrió y cuando están repasando se dan cuenta que hay algo que no entendieron o que les surgió alguna duda, me pueden consultar por foro o por correo interno. Hasta el momento del examen pueden seguir haciéndolo. ¿Mm?